Si 3x es igual al cuadrado más 5x más y es igual a 5 y 5 es igual a menos 19 ra. Para encontrar y'5, uso de la diferenciación implícita. Para realizar una diferenciación implícita, diferenciamos ambos lados de la ecuación dada con respecto a x. Esto nos da la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado más 5x. Más y es igual a en el lado derecho. La derivada con respecto a x de 5. Volviendo a la izquierda, en la derivada de 3x al cuadrado de la especificación a x es igual a 6x. Más la derivada de 5x de la especificación a x es 5. Tenemos que tener cuidado al diferenciar x, y de la especificación con x. Tratamos esto como un producto de dos funciones y, por lo tanto, necesitamos. Aplicamos la regla del producto donde la primera función es x y la segunda función es y, que asumimos que es alguna función de x que aplica el producto. Regla de diferenciación. Tenemos la primera función x multiplicado por la derivada de la segunda función, que es derivada de y de la especificación de x, que es dx. O si queremos y' plus la segunda función de y, multiplicado por la derivada de la primera función, que es una derivada de x, que es igual a 1 igual en el lado derecho. La derivada de 5 con respecto a x es 0. Y ahora tenemos que resolver la ecuación para dx. Así que seguiremos adelante y resta 6x en ambos lados, resta 5 en ambos lados y resta y en ambos lados. Simplificando. Ahora tenemos x veces dx iguales a la derecha. Escribamos la derecha como negativa 6x menos y menos 5. Y ahora, por último paso para resolver dx, dividimos ambos lados por x. Simplificando, tenemos que dx es igual a la cantidad menos 6x menos y menos 5. Lo dividiré por x y ahora podemos encontrar y' de 5. Pero observe que y' de 5 es lo mismo que di 510 en x es igual a 5. Pero observe que evaluamos dx. Necesitamos tanto un valor x como uno y. Por eso nos dijeron y de 5 es igual a menos 19. Así que podemos decir que y' de 5 es realmente igual a dx evaluado en 0,5 menos 19. Así que sustituimos x por 5 y menos 19 por y, lo que nos da un negativo 6 por 5 menos menos 19 menos 5. Todo dividido por 5. Simplificando. En el numerador tenemos menos 30 más 19, que es menos 11 menos 5, que es menos 16, lo que nos da menos 16 quintos. Espero que te haya resultado útil.